Es para mí probemos de nuevo. Es para mí un grato privilegio estar de nuevo aquí en la Universidad de Montemorelos, donde tuve el privilegio de ser el primer predicador en este edificio. En ese tiempo no era el monumento que es hoy. Qué hermoso monumento para Dios. Cuando yo estuve aquí hace casi exactamente 10 años, un poquito antes, en el mes de octubre del año 1990, recuerdo que no tenían el cielo raso, no había piso, los asientos eran, yo creo que yo me voy a despojar de este micrófono inalámbrico. No habían bancas cómodas como tienen hoy, había nada más sillas de metal, no habían ventanas. Cuando llovía se escuchaba más la lluvia que el sermón. En realidad, ¿cómo ha cambiado este monumento tan precioso? Doctor Castillo, bueno verle de nuevo con su esposa. Gracias por haberme invitado de nuevo. Siempre tener una semana de oración en un colegio es algo muy especial. Tuve el privilegio de enseñar 6 años en nuestra Universidad Adventista en Medellín, Colombia, UNAC. En aquel tiempo se conocía como ICOLVEN. Y recuerdo que los cultos favoritos eran los cultos del viernes en la noche. Llegamos al final de una semana de ajetreo y de trabajo y de estudio, para luego entonces empezar las primeras horas del sábado reposando de lo nuestro, para reposar en el Señor. Y en una institución educativa es tan especial el viernes en la noche. Y qué bueno ver un número tan grande de personas aquí en esta noche, dispuestas a comenzar una semana de oración más. Ahora, yo quisiera decirles que yo quisiera ser el predicador que tuvo las primeras reuniones en este edificio y también las últimas. ¿Les gustaría eso? ¿Que hiciéramos la próxima semana de oración en la Nueva Jerusalén? Gloria a Dios. Ojalá yo tenga el privilegio de ser el último. No lo garantizo para que no digan que soy falso profeta, pero sería lindo. Como ustedes se han podido dar cuenta en el programa, en esta semana vamos a estudiar el mensaje central de la Iglesia Adventista. Es el último mensaje de Dios al mundo. En realidad consta de 3 mensajes. Los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis, el capítulo 14. No puedo enfatizar demasiado fuertemente lo importantes que son estos mensajes, porque son el último mensaje de Dios al mundo. Y por lo tanto es imprescindible que nosotros comprendamos a cabalidad estos mensajes nosotros mismos para poder compartirlos con el mundo. Ahora, esta noche no vamos a estudiar directamente los mensajes de los 3 ángeles. Vamos a estudiar algunos detalles que encontramos en el libro de Daniel. Quiero mostrarles esta noche en nuestro estudio que Daniel y sus compañeros constituyen un tipo o un símbolo o una sombra de lo que será el pueblo de Dios en los últimos días de la historia. Daniel y sus compañeros representan en realidad aquellas personas del pueblo de Dios que proclamarán en los últimos días los mensajes de los 3 ángeles. Así que en esta noche yo quisiera que nosotros estudiáramos un poco en cuanto a Daniel y sus 3 amigos. En primer lugar, necesito decirles algunas cosas en cuanto a Daniel.
Cuando Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, tenían aproximadamente 18 años. Por lo menos sabemos que Daniel tenía 18 años. Ustedes pueden imaginarse, habían estado en su tierra con su templo y con su Dios y con sus costumbres. Y ahora son llevados a una tierra extraña, con una cultura extraña, con un idioma extraño, con una religión extraña, con dioses extraños. Una situación crítica y difícil para estos muchachos. Pero saben ustedes que Dios en su providencia había preparado a estos muchachos en una de las reformas más grandes que se realizaron en la historia de Israel. Me refiero a la gran reforma del rey Josías. Daniel y sus amigos vivieron durante la reforma de Josías en los últimos años del reino de Judá. Y por lo tanto pudieron participar de este gran reavivamiento y reforma antes de ser llevados cautivos. Ahora, jóvenes, señoritas, hermanos, ustedes no saben cuán afortunados, o tal vez sí lo saben, cuán afortunados son de estar en una institución como esta. ¿Saben ustedes que las universidades del mundo, muchos de los jóvenes esta noche están en fiestas y están bebiendo y están trasnochando? Qué lindo estar en una institución educativa como esta, donde están todos nuestros jóvenes, nuestros profesores, nuestros hermanos, bien vestidos, bien arreglados, con su mente clara, aquí en el templo de Dios para guardar el día de Dios. Qué hermoso privilegio estar en una institución como esta. Pero saben ustedes que Daniel y sus compañeros no tuvieron el privilegio que tienen ustedes. Ustedes han escogido venir a esta institución. Daniel y sus compañeros fueron llevados obligatoriamente a Babilonia, a la Universidad de Babilonia. Tuvieron que estudiar allí, en un ambiente muy difícil, muy diferente que el ambiente que tienen ustedes aquí en esta hermosa Universidad de Montemorelos. Qué linda universidad cuando entramos esta tarde, todo tan verde, todo tan bien cuidado. Es un testimonio positivo de las cosas buenas que están pasando en esta institución. Ahora, yo quisiera que nosotros leyéramos en el libro de Daniel el capítulo 1 y los versículos 1 y 2 en cuanto a la llegada de Daniel y sus 3 compañeros a Babilonia. Y vamos a notar que desde el mismo comienzo del libro de Daniel tenemos 2 aspectos que son contrastantes. Y vamos a mirar estos contrastes. Daniel 1 y el versículo 1 y 2. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, los contrastes que quiero que miremos en estos 2 versículos son los siguientes. En primer lugar, se mencionan 2 reyes. El rey de Israel, Joacim, y por el otro lado está Nabucodonosor, el rey de Babilonia. 2 reyes. En segundo lugar, se mencionan 2 dioses. El templo del Dios de Israel se menciona, pero también se menciona el tesoro del Dios de Babilonia. Es decir, tenemos 2 dioses. Tenemos a Jehová y tenemos a Marduk, aunque no se menciona su nombre. Ese era el dios patrón de Babilonia. Tenemos un contraste entonces entre 2 reyes, un contraste entre 2 dioses. Pero tenemos también un contraste entre 2 ciudades. Una ciudad es Jerusalén, la ciudad de Dios. La otra ciudad es Babilonia, la ciudad enemiga del pueblo de Dios. En cuarto lugar, tenemos un contraste entre 2 templos. Tenemos los vasos del templo de Jehová que terminan finalmente en el templo del Dios de Babilonia.
Y tenemos en este pasaje también un contraste entre dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Babilonia. En el mismo comienzo del libro de Daniel tenemos el contraste que formará la base para el libro de Apocalipsis. Porque en Apocalipsis también tenemos contraste entre Dios, el Dios del cielo, y los reyes de la tierra. Tenemos un contraste entre el verdadero Dios y la bestia que profesa ser Dios. Tenemos un contraste también entre dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. Tenemos también un contraste entre dos templos. Segunda de Tesalonicenses 2 habla del anticristo que se sienta en el templo. Y en Apocalipsis 11 habla del templo de Dios que se abre en el cielo. Y tenemos un contraste entre dos pueblos, el pueblo remanente de Dios y el pueblo que pertenece a la Babilonia espiritual. Ahora, lo interesante aquí en Daniel 1, cuando comienza el libro, es que aparentemente Dios y su pueblo han perdido. Vamos a mirar eso. El rey de Israel es tomado cautivo por Nabucodonosor. Así que el rey de Babilonia aparentemente es más poderoso que el rey de Israel. De los dos dioses, como Nabucodonosor conquistó a Israel, se supone que el Dios de él es más poderoso que el Dios de Israel. Porque si hubiera sido que el Dios de Israel es más poderoso, entonces el Dios de Israel no hubiera permitido que su pueblo fuera llevado cautivo. De las dos ciudades, obviamente Babilonia aparentemente ha ganado, porque los hijos de Dios han terminado cautivos en Babilonia y Jerusalén ha sido sitiada y conquistada. De los dos templos pareciera que el templo de Babilonia ha prevalecido, porque los vasos de la casa de Dios, en vez de estar en la casa de Dios en Jerusalén, están en el templo del Dios de Babilonia. Y de los dos pueblos, aparentemente los babilonios han ganado también, porque los hijos de Dios están en Babilonia y no viceversa. Aparentemente, al comenzar el libro de Daniel, Dios ha perdido y Marduk ha ganado. Israel ha perdido, Babilonia ha ganado. Pero necesitamos mirar más cuidadosamente otra vez los versículos 1 y 2. No pierdan este punto. Nuevamente, Daniel 1, 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y ahora escuchen esto, este es el tema central de todo el libro de Daniel. No tenemos tiempo esta noche de trazar el tema central en cada capítulo, pero esto aparece vez tras vez, tras vez, tras vez en el libro de Daniel. Este tema que encontramos en el versículo 2 es el tema central de todo el libro, se encuentra en cada capítulo. Dice en el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos. Eso es importante. ¿Por qué fue que ganó Babilonia? ¿Por qué fue que el Dios de Babilonia aparentemente ganó? ¿Por qué estaban cautivos los hijos de Dios? No es porque Babilonia en verdad ganó o era más poderosa, sino porque Dios entregó en las manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, Daniel y sus compañeros sabían que Dios había entregado la ciudad. Para ellos no había ninguna preocupación en cuanto a quién iba a ganar este conflicto, porque aparentemente Babilonia había ganado, pero ellos sabían que servían al Dios creador del cielo y de la tierra. Pero Nabucodonosor creía que él había ganado porque era más poderoso su Dios que el Dios de Israel. Y quiero mostrarles en Daniel 1 4 formas en que Nabucodonosor trató de demostrar que él era el que estaba en control, que él era el que dominaba, que su Dios era el más poderoso, que su templo era el más importante y que su pueblo era más grande y más potente. 4 formas en que Nabucodonosor trató de demostrar eso. La primera forma la encontramos en Daniel 1 y el versículo 4. Dice allí:
Vamos a leer el versículo 3 para el contexto. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento. Y ahora escuchen esto: e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de ¿quiénes? De los caldeos. ¿A dónde manda Nabucodonosor a los jóvenes? A la Universidad Pontificia de Babilonia. ¿Y qué propósito tiene en mandar a estos jóvenes a la Universidad de Babilonia? ¿Cuál es el propósito? Dice, para enseñarle, ¿qué cosa? Todas las letras y la lengua de ¿quiénes? De los caldeos. Es decir, el propósito de Nabucodonosor en meter a estos jóvenes en la universidad era lavarles el cerebro, enseñarles las filosofías de los caldeos. En un momento vamos a ver quiénes eran los caldeos. Los caldeos eran los líderes de la religión de Babilonia, eran astrólogos, profesaban poder leer el futuro, leyendo el destino en las estrellas, al estilo Walter Mercado. Ahora, Nabucodonosor dice, si yo mando a estos muchachos a mi universidad, ellos van a aprender mi filosofía, mi religión, mis letras. Van a aprender todos los métodos de adivinación de Babilonia, y entonces ellos, en vez de ser hebreos, ahora ellos van a ser babilonios, buenos babilonios. Así que la primera forma que el rey Nabucodonosor trata de demostrar su poder y su dominio, que él es el que está en control, es mandando a estos jóvenes a la universidad. Pero hay una segunda forma en que Nabucodonosor trató de mostrar su poder y autoridad, y es colocando los vasos del templo del Dios de Daniel y sus compañeros en el templo de su Dios. Ya lo leímos en el capítulo 1 y el versículo 2, vamos a mirarlo de nuevo. Dice, y el rey entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de su Dios, y trájolos, es decir, Nabucodonosor, a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. ¿Por qué metió Nabucodonosor esos vasos en la casa de su Dios? Él está diciendo a los tres jóvenes, miren, ustedes dicen que Jehová es el Dios creador del cielo y la tierra, que no hay Dios en el universo tan potente como Él. Entonces explíquenme algo, ¿por qué los vasos del templo del Dios de ustedes están en el templo de mi Dios? Si el Dios de ustedes es tan potente y tan poderoso y tan grande, ¿cómo es que los vasos del templo de Él no están en el templo de Él? No pudo ni siquiera proteger sus propios vasos, están en el templo del Dios mío. La sierva del Señor tiene una cita donde ella dice que Nabucodonosor trató de intimidar a los jóvenes, diciéndole, mire, el hecho de que los vasos de su Dios están en el templo de mi Dios indica que mi Dios es más poderoso, porque Él fue el que permitió que yo trajera estas cosas y los pusiera en su templo. Así que dos formas hasta ahora que Nabucodonosor trató de demostrar su poder y su control de la historia. Uno, tratando de lavarles el cerebro en su universidad. En segundo lugar, tratando de intimidarlos con la idea de que los vasos de la casa de su Dios estaban en la casa del Dios de él, y que eso indicaba que su Dios era más potente. Pero hubo una tercera forma. Lo encontramos en el capítulo 1 y el versículo 5. Noten lo que dice aquí. Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber. Es decir, Nabucodonosor les cambia ¿qué cosa? La dieta. ¿Creen ustedes que la dieta de Babilonia era diferente que la dieta a la cual estaban acostumbrados estos jóvenes en Israel? No cabe duda. Pero Nabucodonosor ahora les dice, mire, mi Dios es más poderoso que el de ustedes, sus vasos están en la casa del Dios mío. Segundo lugar,
Ustedes no están en la universidad del Dios de ustedes, están en la universidad mía, para yo educarlos a ustedes. Y luego ahora dice, además de eso, ustedes no van a comer como acostumbran, yo soy el que voy a decir cómo van a comer ustedes. Ahora, lo interesante es que en el idioma hebreo, la expresión que se usa aquí en el versículo 5, señalóles el rey, es la misma expresión que se usa en Génesis 1:29, donde la Biblia dice que Dios señaló al hombre que comiera frutas y que comiera vegetales. Es la misma palabra hebrea. Es decir, Nabucodonosor está diciendo, Dios les dijo a ustedes que comieran de una forma, pero como yo soy más poderoso que el Dios de ustedes, entonces ahora ustedes no van a comer como dice el Dios de ustedes, ustedes van a comer como digo yo. Ahora, ¿por qué los jóvenes no podían comer de la forma como Nabucodonosor quería que ellos comieran? Les voy a mencionar varias razones. En primer lugar, la ley de Moisés prohibía comer sangre, carne con sangre y carne con grasa. Y sabemos que a los babilonios les encantaba comer la carne con la sangre, como buenos gentiles. Y les encantaba comer la carne con la grasa. Eso estaba prohibido por Dios. Una razón por la cual los jóvenes no podían participar de esos manjares. Una segunda razón es porque indudablemente muchas de las carnes que servía el rey eran carnes inmundas. Sabemos que a los babilonios les encantaba, por ejemplo, comer carne de puerco. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 14 y el versículo 7 y 8, se prohíbe comer carne de puerco. Es inmunda, dice la Biblia. Inclusive no se podía tocar ni siquiera el cuerpo muerto de un cerdo, según dice la Sagrada Escritura. Así que siendo carnes inmundas, Daniel y sus compañeros dijeron, nuestro Dios nos prohíbe comer carne con sangre y carne con grasa, nuestro Dios nos prohíbe comer carne inmunda, pero había una tercera razón. La sierva del Señor dice que esta carne había sido, y el vino, dicho sea de paso, había sido ofrecida a los ídolos. Antes de que se pusiera en la mesa, esa carne y ese vino se había colocado en el templo del Dios de Babilonia y habían santificado esa comida y habían santificado ese vino y se lo habían dedicado a los dioses. Ahora, si Daniel y sus compañeros se sentaban a la mesa y participaban de esa comida y de esa bebida que había sido dedicada a los dioses, sería como reconocer que los dioses de Babilonia eran dioses verdaderos, hubieran estado desacrando a Dios y admitiendo que el Dios a quien se le habían dedicado estas cosas era el verdadero Dios. Así que ellos dijeron, nosotros no podemos tampoco participar porque esto ha sido ofrecido a los ídolos. Una cuarta razón es que la misma palabra que se usa aquí en el capítulo, si van conmigo, al capítulo 1 y al versículo 5, y señaló es el rey ración para cada día, la ración de la comida del rey, y vino de su beber, que los criase 3 años para que al final de ellos estuviesen delante del rey. Se refiere este versículo a un tipo de comida, no solamente carne, sino un tipo de comida delicada, o sea, comida rica en grasas, rica en azúcar, otras sustancias prohibidas por Dios. Es lo mismo que se menciona en Proverbios, si van conmigo, Proverbios el capítulo 23 y el versículo 1 al 3. Proverbios el capítulo 23 y el versículo 1 al 3 dice, cuando te sentares a comer con algún señor, considera bien lo que estuviere delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies, ahora viene la palabra clave, no codicies sus manjares delicados, comida rica, y en el sentido malo de la palabra, no en el sentido bueno de la palabra. Decimos, esa comida sí está rica, no estoy hablando de esa clase de rica. Dice, porque es pan que engañoso. 2 razones más. El vino que colocó Nabucodonosor delante de los jóvenes era vino fermentado. Los antiguos no bebían jugo de uva, bebían vino. Los 3 jóvenes
y Daniel sabían que el vino entorpece la capacidad que tiene el hombre de distinguir entre el bien y el mal. Ellos conocían bien la historia, por ejemplo, de Nadab y Abiú, donde Nadab y Abiú habían entrado al santuario con fuego extraño. Dios había mandado a llevar fuego de cierto altar, el altar que estaba en el atrio, que Dios había llovido ese fuego, era fuego santo. Y Dios le dijo, cuando ustedes entren al santuario, ustedes me van a llevar fuego de este altar porque es fuego santo. Pero la Biblia dice que estaban bajo la influencia del licor, del vino. Si ustedes leen ahí en Levítico el capítulo 10. Estaban bebiendo y por lo tanto se entorpeció la mente de Nadab y Abiú y llevaron no del fuego del altar, sino otro fuego de otra parte. Y lo llevaron dentro del santuario, este fuego que se llama fuego extraño. Y la Biblia dice que salió fuego de delante de Jehová y los consumió. Si ustedes miran, después de esta experiencia, Dios le dijo a Moisés, dile ahora, de ahora en adelante a los israelitas, a los sacerdotes, cuando van a servir en el santuario, que no beban vino ni sidra, para que ellos no mueran también. Daniel y sus compañeros sabían que si ellos participaban del vino de Babilonia, sus mentes iban a estar entorpecidas y no iban a poder distinguir entre el bien y el mal. Y por lo tanto, por todas estas razones, dijeron, aunque el rey dice que nosotros debemos participar de todas estas cosas, nosotros rehusamos hacerlo. Ahora hay una cuarta razón por la cual Nabucodonosor trata de demostrar que él está en control de toda la situación. Se encuentra en Daniel el capítulo 1 y el versículo 7. Dice, a los cuales el príncipe de los eunucos puso, ¿qué? Puso nombres. ¿Se han dado ustedes cuenta en el libro de Daniel que Nabucodonosor le mandó a cambiar los nombres a Daniel y a sus amigos? ¿Saben ustedes que en la Biblia cambiar un nombre implica, o dar un nombre, implica autoridad? El que nombra tiene autoridad sobre el que es nombrado. Vamos a mirar este asunto, aún hoy en día. ¿Quién le da el nombre a un hijo? Los padres esperan hasta que cumplan 10 años y le digan, ¿cómo te quieres llamar? ¿Ah? Claro que no. Los padres muestran autoridad sobre sus hijos dándoles ¿qué cosa? Dándoles un nombre. Adán mostró autoridad sobre Eva cuando le dio un nombre. Será llamada varona, porque fue tomada del varón. Adán mostró autoridad cuando nombró a los animales. Mostró dominio. Es decir, Nabucodonosor, al cambiar los nombres, está diciendo, yo tengo dominio sobre ustedes. Ahora, en la Biblia, el nombre es un indicio del carácter. Y saben ustedes que Nabucodonosor lo que quería hacer era, cambiándoles el nombre, que ellos escucharan el nombre y que cambiara también, ¿qué cosa? Su carácter. Déjenme decirles el significado de los nombres. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Lindo nombre. Dos palabras hebreas, Dan, juicio, y él, Dios. Dios es mi juez. Pero se le cambió el nombre a Belsasar. Belsasar significa que el Dios Bel me proteja. El nombre de Ananías, que significa la gracia de Jehová, se cambió a Sadrach, que significa el mandato del Dios Acú. El nombre Misael, que significa quién es lo que es Dios, fue cambiado a Meshach, que significa quién es lo que es el Dios Acú. Y el nombre Azarías, que significa la ayuda de Jehová, fue cambiado a Abednego, que significa el siervo del dios Nabú. Es decir, los nombres que denotaban características del verdadero Dios son quitados y ahora se le dan nombres
para honrar y glorificar a los dioses de Babilonia. Y saben ustedes que en Daniel 4, si van conmigo allí un momentico, van a ver que es verdad que Nabucodonosor les cambió los nombres en honor al Dios de él. Dice en Daniel el capítulo 4 y los versículos 8 y 9 lo siguiente. Dice, hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es ¿qué? Belsasar, y ahora Nabucodonosor está hablando, ¿qué es lo que dice? Como el nombre de ¿qué? De mi Dios. Es decir, el nombre Daniel, que significa Jehová es mi juez, o Dios es mi juez, ahora yo lo voy a cambiar para honrar al Dios mío. Se va a llamar Belsasar, en honor al Dios Bel. Es decir, Nabucodonosor está diciendo, yo tengo dominio sobre ustedes y yo voy a cambiar su carácter. Así que el rey de 4 maneras trató de mostrar que él estaba en control. 1, cambiándole los nombres, mostrando su autoridad y su dominio. Dicho sea de paso, ¿quién es el único que tiene el derecho de cambiar el nombre? ¿Quién? Dios. Tenemos un ejemplo, varios ejemplos, pero uno que me viene a la mente ahora. ¿Te recuerdan ese hombre que nació, que los padres le pusieron Jacob? ¿Qué significa Jacob? Suplantador, claro, porque tenía agarrado al hermano del tobillo, ¿verdad? Como para decir, déjame a mí, no nazcas tú primero, yo voy a nacer primero. Y luego lo suplantó de la primogenitura, le cuadraba bien el nombre, ¿verdad? El nombre indicaba su carácter. Pero cuando luchó con el ángel y prevaleció, Dios le dijo, ya no te vas a llamar más suplantador, porque ese ya no es tu carácter. De ahora en adelante te vas a llamar ¿qué? Israel, príncipe de Dios, porque tu carácter ha cambiado. Así que Nabucodonosor no tenía ninguna autoridad para cambiar ningún nombre, pero al cambiar el nombre, él está diciendo, yo soy Dios. Y aquí manda mi Dios. Al mandarlos a estudiar las letras de los babilonios, está diciendo, yo te voy a educar para que seas un siervo de mi Dios. Al cambiarles la dieta, les está diciendo, Dios no es el que les dice qué van a comer, yo soy el que les digo qué van a comer y qué van a beber. Pero ahora fíjense algo muy interesante. ¿Saben ustedes que Daniel y sus compañeros nunca reconocieron la autoridad del Dios de Babilonia ni del Dios de Medo-Persia? ¿Qué pasó en Daniel 3 cuando Nabucodonosor mandó a todos a adorar esa gigantesca imagen? ¿Se inclinaron ante el gran Dios de Babilonia? No. Dijeron, no, nosotros no honramos a tu Dios. Y échanos al fuego si quieres, que nuestro Dios nos va a librar. Y si no nos libra, igual no adoramos a tu Dios, ni reconocemos que tu Dios es soberano. Cuando echaron a Daniel al foso de los leones por adorar a otro Dios que no era el Dios de los medo-persas, Daniel dijo, no hay problema, échenme porque mi Dios es el que está en control. Fíjense que aunque Nabucodonosor trató de intimidarlos con la idea de que su Dios era más poderoso, ellos nunca reconocieron a los dioses de Babilonia ni de Medo-Persa como los verdaderos dioses. En segundo lugar, ¿saben ustedes que tampoco dejaron que la educación de Babilonia dañaran sus mentes? ¿Saben ustedes qué se enseñaba en las escuelas de Babilonia? Se enseñaba la astrología, entre otras cosas. La forma de determinar el destino en las estrellas. De ahí viene la astrología moderna, las señales del zodíaco. Es más, el sistema sexagesimal, basado en el número 6, que tenemos 60 segundos, 60 minutos, 360 días en el año, etcétera. Ese sistema sexagesimal viene de Babilonia. Interesante. Ahora los jóvenes dijeron, nosotros no vamos a usar esos métodos. ¿Te recuerdan, por ejemplo, en Daniel el capítulo 2? Cuando llamaron a los magos, los astrólogos, los adivinos, que usaban toda esta metodología que se enseñaba en la escuela de Babilonia. ¿Qué dice Daniel? Dice, oh rey, espérate, dame tiempo, yo miro en la bola de cristal. Dame tiempo, rey, pásame la mano para leerte la palma, para ver. ¿Así fue?
Espérate que es de día, que esta noche voy a salir allá y voy a mirar el cielo para ver qué puedo notar en las estrellas. ¿Qué hizo Daniel? ¿Usó los métodos que le enseñaron? No, ¿qué hizo? Fue y oró. Practicó lo que se practicaba entre los hebreos, no entre los babilonios. No se dejó contaminar por la educación de Babilonia. Y jóvenes y señoritas, hermanos, considérense ustedes afortunados de estar en una institución como esta. Porque les digo, ir a una institución de afuera se enseñan tantas filosofías, tantas psicologías y tantas ideas extrañas que es difícil mantener la mente clara, es difícil mantener un rumbo claro con el Señor. Pero Daniel y sus compañeros no se dejaron infiltrar por la falsa educación de Babilonia. Ahora, ¿qué diríamos nosotros de los nombres? Hay algo muy interesante cuando ustedes leen el libro de Daniel. ¿Saben ustedes que Daniel y sus amigos nunca usaron sus nombres babilonios? Cuando Daniel quiere hablar de sí mismo, no dice yo Belsasar. Siempre dice yo Daniel. Nunca ninguno de ellos usaron el nombre que le dio el rey, usaban su nombre hebreo. Y es más, cada vez que Dios les habla, Dios usa sus nombres hebreos en el libro de Daniel. Es decir, no reconocieron tampoco el cambio de los nombres. Dijeron, nosotros somos hebreos y tenemos nombres que honran y glorifican al Dios del cielo. ¿Y qué diremos de la dieta? Ustedes ya conocen esa parte, ¿verdad? El rey dice, bueno, ustedes comen como Dios dice, pero ahora van a comer como yo digo, porque son siervos míos y sirven a mi Dios. Y Daniel y sus compañeros dicen, no, así no son las cosas. Le dicen al siervo que está encargado de alimentarlos, dice, mire, nosotros somos hebreos y no podemos comer la comida del rey con todo respeto que se merece. Ni podemos tomar su vino tampoco. Nosotros lo que queremos es que nos hagan una prueba. Porque el cocinero estaba asustado. Dice, si ustedes comen esos vegetales y toman agua nada más, se van a ver raquíticos, se van a poner amarillos, se van a encoger, se van a arrugar, y cuando el rey los vea, no les va a pasar nada a ustedes, la cabeza mía es la que van a cortar, porque yo soy el encargado de alimentarlos y mantenerlos gorditos e inteligentes. Así que Daniel le dice, tranquilo, no te asustes. Pruébanos por 10 días. 10 días nada más lo que pedimos. Para comer al estilo hebreo. No como dice Dios, no como dice Babilonia. Y entonces después de 10 días, si tú nos ves flacos y débiles, no hay problema, comemos de la comida de Babilonia. Pero, si nos ves mejor, entonces seguimos comiendo la comida hebrea. Y la Biblia dice que solamente 10 días después se veían más gorditos de cara. Toda esta gente que habla de la reforma por salud y parecen unos esqueletos. No se crean eso. La reforma por salud no crea gente raquítica. Claro, tampoco superinflada. Pero por lo menos la reforma por salud nos hace ver saludables. Nos crea una actitud positiva, ¿verdad? Alegres, felices, con una sonrisa, no todo el tiempo doblados así como un junco, ¿verdad? Todo el tiempo. No, la religión cristiana es una religión alegre, feliz. No hay ningún pecado en estar feliz, estar alegre. Así que después de 10 días dice que se vieron más nutridos de rostro, más saludables. Y entonces el cocinero dice, vaya, este es un buen método. Y les dio vegetales a comer y agua a beber. ¿Y qué pasó después de su prueba de 2 años? ¿Qué pasó con ellos? Escuchen bien. Dice ahí en Daniel, el capítulo 1, que el rey los halló, ¿qué? 10 veces mejores que todos los otros sabios
que había en el reino de Babilonia. Así que estos 4 jóvenes, en primer lugar, no reconocieron al Dios de Babilonia. En segundo lugar, no se contaminaron con la educación de Babilonia. En tercer lugar, nunca usaron los nombres de Babilonia. Es decir, ellos se mantuvieron fieles y leales a Dios. Ahora, apreciados hermanos y hermanas, visitas, estos 3 jóvenes y Daniel representan a la generación final que vivirá sobre este mundo en los últimos días de la historia. Quiero, para concluir esta noche, trazar rápidamente varios paralelos entre estos jóvenes y lo que será el pueblo de Dios en los últimos días. Y solamente voy a mencionar los versículos. La mayoría de ustedes los conocen. En Daniel el capítulo 1 y el versículo 4 dice que en estos jóvenes no había tacha. No había tacha. Interesante que nos dice Apocalipsis 14, hablando de los 144,000 que son la generación final, dice que son sin mácula delante del trono de Dios. Segundo, Daniel y sus amigos estaban dispuestos a morir con tal de mantenerse leales a Dios. El libro de Apocalipsis dice que la generación final estará dispuesta a morir cuando se dé el decreto de muerte por ser leales a Dios. Daniel, el capítulo 6, dice que Daniel estaba lleno del Espíritu Santo. La generación final, sobre ella caerá la lluvia tardía, el Espíritu Santo sin medida. Daniel era muy amado, dice en Daniel 9:23. En Apocalipsis 3:9, hablando de la generación final, dice que son grandemente amados por Dios. Daniel se paró en tribunales de reyes para testificar por su fe. Mateo 24, y las siervas del Señor dicen que nosotros tendremos que pararnos ante reyes y presidentes para dar testimonio de nuestra fe. Daniel se mantuvo leal a la ley de Dios e insistió en adorar solo al verdadero Dios. La generación final también guardará los mandamientos de Dios y adorará solamente al verdadero Dios creador. Contra Daniel y sus amigos se dio un decreto de muerte. Contra la generación final se dará también un decreto de muerte. Daniel y sus amigos fueron odiados por los líderes religiosos de Babilonia. El pueblo de Dios será odiado por los líderes religiosos del mundo. Daniel reprochó al rey Belsasar por usar vasos sagrados y meter vino fermentado. En el libro de Apocalipsis habla de un mensaje que viene del cielo, donde el pueblo de Dios denunciará a Babilonia por darle a beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Daniel y sus compañeros eran una pequeña minoría en medio de una vasta apostasía. Al final de la historia habrá un pequeño remanente en comparación con la mayor parte del mundo que estará contra Dios. Ahora yo quisiera mencionarles solo algunas pequeñas cosas para concluir. ¿Saben ustedes que Daniel tenía el testimonio de Jesucristo? ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de profecía. ¿Tenía Daniel el espíritu de profecía? Claro que sí. El mensaje del primer ángel dice: la hora de su juicio ha llegado. ¿Tuvo mucho que decir Daniel de la hora del juicio? Claro, nos dio la fecha, Daniel 8:14. La Biblia nos habla en Apocalipsis de la fe de Jesús. ¿Tuvo Daniel la fe de Jesús? ¿Dispuesto a morir por su fe? Claro que sí. ¿Guardó Daniel los mandamientos de Dios aún a riesgo de su vida? Sí, en Apocalipsis habla de los que guardan los mandamientos de Dios y el enojo de Satanás contra ellos.
Daniel insistió en adorar solo al verdadero Dios, también aún a riesgo de su vida. La generación final insistirá solo en adorar en el día del verdadero Dios, aún a riesgo de su propia vida. Es decir, Daniel y sus compañeros son una ilustración vívida en la historia de lo que será la generación final. Tenían todos los elementos que menciona el libro de Apocalipsis en cuanto a los 3 ángeles, en cuanto a las características del pueblo remanente. Y concluyo con esto. Al igual que Daniel y sus compañeros rehusaron comer la comida de Babilonia y beber la bebida de Babilonia, el pueblo final rehusará también beber vino, el vino de Babilonia. Pero el vino es simbólico, representa sus falsas doctrinas. Al igual que Daniel y sus compañeros rehusaron el nombre que les dio Nabucodonosor, el pueblo de Dios al final rechazará el nombre de la bestia y tendrán el nombre de Dios en sus frentes. Al igual que en el Antiguo Testamento, Daniel y sus compañeros rehusaron adorar y reconocer al Dios falso de Babilonia. En la última generación, la Biblia dice que se levantará uno que profesará ser Cristo en la tierra, que profesará ser Dios en la tierra, y el pueblo de Dios rehusará reconocer su autoridad. Y al igual que Daniel y sus compañeros rehusaron contaminarse con las falsas enseñanzas de Babilonia, las falsas filosofías e ideas a las cuales fueron expuestos, la generación final se mantendrá fiel a Dios y no asimilará las falsas teorías y filosofías y prácticas que tiene el mundo en los últimos días. Dios tendrá un pueblo, según el libro de Apocalipsis, semejante a Daniel y sus amigos. Al final de la historia parecerá que Babilonia va a ganar. El pueblo de Dios, según dice la sierva del Señor, estará escondido en diferentes partes de la tierra. Se ha dado un decreto de muerte. Parece que Babilonia ha ganado. Parece que el Dios de Babilonia es más poderoso. Pero dice en Apocalipsis que se levantará Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y finalmente Él prevalecerá. Y todos los que están con Él prevalecerán con Él también, porque serán reyes y sacerdotes con Cristo a través de los siglos de la eternidad. Qué gran privilegio tenemos nosotros de pertenecer al pueblo remanente de Dios. El pueblo que tiene la responsabilidad más grande de la historia del mundo. La responsabilidad de proclamar el último mensaje de Dios al planeta Tierra. El último. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos estudiando los mensajes de los 3 ángeles? ¿Los comprendemos? ¿Lo estamos compartiendo con otras personas? Jóvenes y señoritas, hermanos, yo estoy convencido por lo que veo en el mundo de que Cristo viene pronto. Las cosas se están cumpliendo a una velocidad que es difícil aún mantenerse al día de todo lo que está pasando en el mundo. La pregunta clave no es si viene Cristo pronto, la pregunta clave es si nosotros estamos listos para esa venida, si vamos a participar en ese glorioso movimiento que encenderá el mundo con el Evangelio de Cristo, el Evangelio eterno, los mensajes de los 3 ángeles que concluirá la obra de Dios en este mundo. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles y a pertenecer a ese pueblo, a no ceder ni un ápice a los poderes del mundo, pero mantenernos leales a Dios, aunque se desplomen los cielos, aunque tengamos que enfrentarnos a la muerte, que seamos fieles a Él. Oremos. Padre Celestial, hemos estudiado esta noche en cuanto al remanente final. Señor, creemos que en este mundo el remanente está viviendo ahora. Tenemos un mensaje tan poderoso e importante para el mundo. Te ruego, Señor, que en esta semana de oración Tú nos des la sabiduría para ver el tiempo en que estamos viviendo. Que reavives en nuestro corazón la llama de la fe, la llama del amor. Señor,
Hemos venido a tu iglesia día tras día, mes tras mes, año tras año, y a veces como que nos dormimos espiritualmente. Despiértanos, Señor, durante esta semana. Te damos gracias, Señor, por haber estado con nosotros esta noche. Te damos gracias por responder nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.